Buenos días. A la hora de hacer este vídeo y de redactar las notas que voy a leer, hice varias consultas a Caricature Sapientísimo que me aconsejó fundamentalmente una cosa: céntrate. De forma que eso haré e intentaré centrarme en tres cuestiones. Solamente en tres cuestiones. La primera, la opinión que tengo sobre nuestras organizaciones. La segunda, en qué consiste la maqueta que hoy muestro y que podía dar paso a un proyecto de construcción de una, o mejor, de varias aplicaciones informáticas que permitieran simular el funcionamiento de nuestra sociedad. Y por último, unas reflexiones finales. Respecto al primer tema, la opinión sobre nuestras organizaciones, decirles que, primero, no me sorprende que no comprendamos totalmente el universo, porque no lo hemos hecho. Hay que hacer un proceso de ingeniería inversa. Segundo, no me sorprende que no comprendamos al ser humano, porque no hemos hecho al ser humano. Como mucho tenemos un papel subsidiario no muy diferente del que muestran las gallinas o los gallos. Y el tercero, no me sorprende no poder hacer lo que hace una lechuga, porque nosotros podemos cultivar lechugas, pero no podemos hacer una planta industrial que realice la función clorofílica, cosa que las lechugas en su modestia hacen de serie, y mucho menos sintetizar una lechuga a partir de sus componentes atómicos o químicos. No me sorprenden estas cosas y otras muchas que se podrían citar del mismo carácter. Lo que me sorprende, solamente en parte, es que siendo el ser humano el creador de la sociedad y siendo diferente de las hormigas, no acierta a explicar y prever qué movimientos son mejores en esta obra suya. ¿Y por qué he dicho en parte? Porque los humanos podemos hacer cosas que al final no se sepa cuál va a ser su resultado. Por ejemplo, la lotería. Y también porque las obras humanas pueden complicarse y complicarse y perdemos no solamente el control, sino la idea misma de lo que está ocurriendo y por qué. ¿Por qué las empresas tienen una contabilidad y un inventario? Es más, la aplicación que hoy les presento es de juguete, la versión -10 aproximadamente. Y en un momento dado he tenido que crear una sección de monitorización, pues no tenía ni idea de lo que ocurría y por qué. De forma que me sorprende, solo en parte, que el ser humano, creador de la sociedad, no acierte a explicar y prever su evolución según los caminos que tome, según las decisiones adoptadas. Y no es que no se haya intentado explicar, pero además de ser complejo y complicado, quizás no existía ni el conocimiento científico, ni la técnica, ni los medios necesarios. Desde hace miles de años los humanos hemos intentado explicar la sociedad y el rol de cada uno, con mitos, con leyendas, con religiones, más tarde con ideologías: socialista, fascista, comunista, capitalista, buenista, progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, y también de forma simultánea, aproximándose a técnicas de eficacia demostrada en otros ámbitos, por ejemplo, sistemas dinámicos, estadística, ecuaciones estructurales. Bien, y en este punto decirles que yo propongo que para entender esa obra del ser humano, para colaborar a su comprensión quizás, hemos de centrarnos e invertir medios y trabajo en la simulación de la sociedad que no excluya a su creador, al ser humano. Es el terreno de los juegos. Y aquí se acaba el primer tema. Entonces entramos en la segunda cuestión, en el segundo punto. He generado un código en Python y utilizando MySQL que intenta toscamente simular un súper rudimentario esbozo
de nuestra sociedad, incluyendo a los seres humanos. Hay pues dos niveles, el ser humano y la sociedad creada por él. En el primer nivel no se aplican ecuaciones, lo cual no quiere decir que no puedan extraerse. En el segundo nivel puede aplicarse si se conocen, y gracias a la estadística, pues otras técnicas, probabilidades, sistemas dinámicos, todo lo que aporte y funcione es bienvenido. El código responde aproximadamente a la siguiente descripción general. Existe un objeto denominado punto humano, pH en adelante, que tiene unos atributos, entre ellos intencionalidad y un determinado estatus económico. Y esta frase constituye una hipótesis fuerte. Cada pH tiene un proceso de gestación y un nacimiento, salvo la población inicial. La gestación se efectúa por la unión de la mitad de los arquetipos del pH masculino y la otra mitad del femenino. No se implementa una relación humana de enamoramiento, se utiliza el orden de lista utilizando el número de identificación, una especie de DNI que se les asigna. Estos pH pueden morir en cualquier edad, pero su probabilidad de hacerlo es diferente. A medida que la sociedad se desarrolla, la esperanza de vida aumenta. Por otra parte, existen acontecimientos como pandemias, crisis económicas, que inciden en las condiciones de parte de la población. Pueden causar la muerte súbita, la pérdida de trabajo, el impacto de los activos del pH considerado. Cuando un pH muere, todo lo que tiene en su estructura de datos y ella misma desaparece de la RAM, no así lo que está notarizado en MySQL. Según su edad, cada pH puede elegir entre 32 actividades y cada una de ellas tiene 7 aspectos. Estas actividades asignan obligatoriamente algunas de ellas, como por ejemplo comer, descansar, cuidar de salud, y son precisas a cualquier edad. Otras actividades son obligatorias a una edad determinada, por ejemplo estudiar, aprender un oficio. Otras actividades se consideran como lúdicas, por ejemplo deporte, asociaciones recreativas. También hay otras actividades que procuran organizar al colectivo social, por ejemplo, militancia en ONGs, en partidos políticos, en confesiones religiosas, etc. Todas estas actividades operan sin implementar el mercado. Cada una de las 32 actividades tiene un impacto económico, 31 de ellas generan gastos que se contabilizan anualmente y solo una genera ingresos, el trabajo. Por él se adquiere un dinero que se gasta en las diversas actividades, en los impuestos, en el ahorro. A pesar de que podemos partir de muchas intencionalidades, únicamente contemplo 3 abstracciones de las mismas. La que llamo reforzar, que consiste en mantener el proceso de decisión en marcha, quizás añadir alguna actividad, pero no cambios excesivos. Búsqueda de nuevas actividades, pues no tienen un rendimiento o un comportamiento satisfactorio con las que han sido elegidas. Y acabemos que son decisiones tajantes y extremas que pueden llevar al lado oscuro, al fanatismo o directamente al abandono. Sé que todo lo enunciado lo resultará simple, una copia burda de lo real, pero fíjense en este vídeo que aparecerá por alguna esquina de tenis para dos. Fue el primero o segundo juego que se implementó. ¿Quién habría adivinado que de alguna forma iniciaba la industria de los videojuegos? Pueden obtener abundante información de él en la red. Continúo leyendo la descripción aproximadamente del código general. Los pH se organizan para lograr fines concretos, así forman familias, empresas, asociaciones religiosas, diferentes cuerpos de policía, estados diversos, etc. Decisiones como formar una pareja, tener una familia, comprar una casa, tienen un tratamiento algo especial. Algunas de ellas, como empresa o familia, tienen un reflejo en la estructura
de objetos. Considero que cada pH evoluciona anualmente, es decir, puede cambiar alguna actividad. Le puede haber surgido un trabajo mejor y tener más ingresos. Puede ser que en alguna de sus actividades haya logrado un grado de excelencia muy grande, un máximo, y entonces pasa a ser un trabajo y a tener ingresos elevados. Caso de algunos deportistas, artistas, políticos. No están implementadas las relaciones, como he dicho anteriormente, ni las consecuencias de las acciones de los pH sobre los demás y sobre el medio. Comprar ropa, comida, ir de excursión, estudiar en la universidad o las actuaciones de los que toman el lado oscuro y que pueden dar lugar a malversación, robos, asesinatos, pues no están implementadas. Simplificando, unos nacen, otros mueren y otros toman decisiones para realizar actividades. Y pasamos al año siguiente. Ya sé que es simple, lo sé, pero lo que están viendo en una de las esquinas superiores es el primer intento de estudiar la interacción persona-ordenador. El 3 en raya, OXO. Fíjense en los detalles gráficos. Yo no considero el código que he generado de una calidad grande, sino un mero inicio que habrá que repensar en su totalidad. Pero pienso que quizás muestra una vía. Bien, continúo con la descripción a la que responde el código que he generado. La organización puede dotar a los PH de una renta básica que reciben todos o no, desde que nacen hasta que mueren. Además, cada PH recibe otras compensaciones de la organización correspondientes a los servicios de educación, sanidad y dependencia, pero que no se contabilizan como ingresos. Parto de que existen tres grandes conjuntos, los PH como tal, las empresas y la organización con mayúsculas. Entre ellos se establecen relaciones económicas, comprar, impuestos, renta básica universal, todo ello de forma muy elemental. Es bien cierto que centrándonos solamente en los ingresos, únicamente queda claro que la distribución no es gaussiana. Sin embargo, la combinación de los índices de Gini, el IDH, producen unas distribuciones gamma muy bonitas, muy estables. Aunque el objetivo es que el estado de la sociedad y sus reglas de funcionamiento salgan del propio desarrollo de la sociedad, de las decisiones de los puntos humanos, un ítem realista actualmente ha de ser mucho más modesto. Cuando finaliza la aplicación se pueden calcular los índices que he mencionado y pueden obtenerse histogramas con los ingresos anuales y muchas otras gráficas e informaciones tanto individuales como colectivas que permiten monitorizar la aplicación. La sociedad se considera extinguida cuando hay un número reducido de personas vivas que actualmente fijado en 20. Y hasta aquí la descripción de la aplicación, versión -10, de lo que podría ser un inicio de un aplicativo o de varios, ya he dicho. De uno no me lo creo. De varios que modelizara el comportamiento de los seres humanos y simulara, por tanto, la sociedad que construimos. Y pasamos al tercer punto. Reflexiones finales. Por ahora voy a repetirme una vez más. Los seres humanos han intentado comprender la sociedad que formamos desde hace bastante tiempo utilizando medios diversos que estaban a su alcance en el tiempo y en el espacio que les tocó vivir. He pretendido mostrar otra vía como posible, la simulación que incluye a los PHs y su capacidad de decidir. Hoy la capacidad de computación es elevada, los lenguajes son potentes, hay medios económicos. Simulemos la evolución de la sociedad sin excluir al ser humano. Esta maqueta es de juguete, pero los resultados de Gini y IDH son muy similares a los de estados bien reales en 2023. Recuerden, tenis para dos y OXO, el 3 en raya. Recuerden allá por el 1982 los inicios del CAD, Autodesk, el diseño industrial por ordenador. Recuerden por los años 60, finales de los 60 o 70,
a ELIZA, que fue un programa de procesamiento de lenguaje natural, y compárenlo con el chat GPT, por ejemplo. Los comienzos del laboratorio siempre son modestos, solamente apuntan una remota posibilidad. Hay que aplicarse a ello. Con trabajo, con medios, la técnica avanza. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Tengo la sospecha de que los aspectos del apoyo informático a la simulación de sociedades humanas habrá que buscarlos o vendrán de empresas como OpenAI o de las empresas de juego, no tanto de las actuales facultades de sociología o de ciencias políticas. Por cierto, ciencias políticas, qué oxímoron. No tomen lo de los juegos a broma. Los juegos son algo bastante serio y hay mucha formalización al respecto. Al prototipo que hoy presento, libero, y del que me voy a liberar, especie de piedra de Sísifo, le he puesto un nombre, HOS, por aquello de human, organizaciones, simulaciones y comenzar, ¿no? ¿Dónde encontrar más información? ¿Dónde está esto? Pues hace años creé y mantengo un blog que se llama Uno Global. El objetivo era decir lo que pienso sobre algunas cosas, plantear mis dudas, hablar de senderismo, decir a los amigos y familiares dónde estoy. Ahí estará puesto el vídeo, la aplicación HOS y su documentación. Extenderla o no es cosa de ustedes y del azar. Y una última reflexión. La CPU, tenga uno o varios núcleos, es la misma para todos los pH. Ella procesa todo lo relativo a la empresa, a las empresas, a la organización y a cada uno de los puntos humanos. Time sharing. Pero las cosas no son así en realidad. ¿Cómo son? Pues centrándonos en los humanos, podemos observar que todos tenemos nuestra propia CPU, valga el símil, por favor, y llevamos incorporado algunas cosas, llámenlo como quieran, de serie. Por ejemplo, el sistema estado real, estado deseado, o prueba y error, con un pelín de intencionalidad, una habilidad excepcional para manejar objetos simbólicos y una habilidad para manejar nuestras propias llamadas recursivas sin que se desborde la pila. Pero esto es otra historia. Hay que comenzar por un lado que se pueda comenzar. Calma, mucha calma, paso a paso. Y que nadie se desanime antes de comenzar. Buenas tardes.